sabíamos más o menos dónde queríamos ir, teníamos la cocinera, que era Visite sí nos proporcionaba todos los algoritmos, pero nos faltaban datos y nos faltaban recetas. ¿Vale? Entonces, por deciros lo que es el algoritmo, ¿vale? Y los algoritmos. Para saber cuál es el problema que tenemos, cada tipo de problema necesita algoritmos diferentes. Esto no lo tenéis que saber vosotros, lo tiene que saber el cocinero, ¿vale? Pero el cocinero tiene que entender el problema que tiene en los productos. Cada producto se cuece de manera diferente en diferentes algoritmos. Es diferente, sabéis lo que es la regresión lineal que le hace el Excel. ¿Veis cuando hacéis una gráfica del Excel y le dices, adivíname lo siguiente? Lo único que hace es, en la curva de datos, si hay una linealidad, establece la curva geométrica, si es en grado 2, grado 3, con X no sé cuánto, y establece cuál se afina más, y por lo tanto, una vez que establece con los datos que tienes la curva que se afina, proyecta con esa curva. Es diferente que sea de grado 2, de grado 3, porque las curvas que hacen son diferentes, o que sea lineal. ¿Vale? Ahí tenéis, por ejemplo, aquí arriba, no sé cómo estamos así, estoy horrible. Bueno, da igual, no sé dónde lo estáis viendo. Veis una línea. Eso es una regresión fácil porque la forma que describe es claramente lineal. ¿Vale? Y entonces la línea más o menos se adapta. Más abajo veis una que hace una curva. También sabemos hacer eso. Es en 2 dimensiones la curva. Eso imaginároslo no con 2 dimensiones, sino con 25 dimensiones. Eso al ordenador le da igual. Las 25 dimensiones para un ordenador le da igual. Es un proceso de cálculo. Son 25 variables. Y entonces se afina la forma geométrica que más se adapta a las decisiones y proyecta. Le das un nuevo dato y te lo proyecta a otra. Es una regresión. Bueno, pues es diferente en la clasificación o es diferente cuando tienes que analizar temas de fotografías, que ahí se va a sistemas muy complejos, porque la fotografía es una matriz de tantos píxeles por tantos píxeles y entonces el análisis es mucho más complejo entre las partes. Y ahí se utiliza el famoso Deep Random Forest, que es las que se parecen a las redes neuronales, que el mecanismo de decisión no es una fórmula, sino son muchas fórmulas puestas, combinadas y relacionadas entre ellas, y el peso está en qué peso le damos a cada fórmula y ese equilibrio que damos para que resuelva el problema. Otra cuestión clave, y ahora me pongo a hablar ya de las matemáticas locales, es el Machine Learning funciona, o la inteligencia artificial, porque le hemos dicho los resultados. Si tenemos datos y le decimos lo que buscamos, estábamos hablando antes de los diagnósticos médicos. Si tenemos todos los análisis de los pacientes y tenemos el resultado si es cáncer de un tipo o de otro, con esa base de datos de millones o de cientos de miles de análisis y los resultados, ya le podemos decir a una máquina que le demos otro resultado y vea a qué se corresponde. Es decir, si tenemos los datos y no tenemos el resultado de lo que estamos buscando, la máquina, lo veis, ¿no? Una gráfica vacía. Dale a un algoritmo 0 datos. Te resuelve 0 soluciones. Con lo cual, si no tenemos los datos masivos, no tenemos nada. Nosotros somos ayuntamiento, digo nosotros, ya me entendéis, ¿no? Yo no soy ayuntamiento, yo estoy aquí, sobre todo estaré yo. Pero el ayuntamiento dispone de muchísimos datos, más que seguramente otro elemento de la ciudad. Ahora bien, los tiene normalizados para que una máquina los pueda hacer. Estamos normalizando los datos, no solamente tenerlos un SIG, sino que pueda alimentarse bien troceados, adecuados. Pues es una fase que todavía no tenemos. Entonces el ayuntamiento, cuando quiera hacer Machine Learning, no lo va a poder hacer con sus datos. Le van a poder vender los datos que ya existan, de Google, de redes sociales, otros datos, otras bases de datos que existen. Los que venden estas cuestiones, los productos enteros, que son Google, Amazon o todos estos, se alimentan de datos ya existentes muy concretos. Llamadas telefónicas. De llamadas telefónicas y metadatos, lo que quieras. De tráfico por las geoposiciones, lo que quieras. De cosas del ayuntamiento, 0. No va a poder tirar jamás, porque los datos los tiene el ayuntamiento y no está normalizado. Si tiene elementos que puede normalizarlos, se lo baje, seguro que tiene datos magníficos, normalizados y con la referencia que trazan, pero no es así. Lo segundo, si tenemos datos y hay un mono detrás de los datos, pues no hacemos nada. Entonces, siguiente, hay que saber lo que queremos. Y segundo, el tema. Ahí hay un gráfico que es muy interesante, que es el porcentaje de tiempo que lleva cada elemento de inteligencia artificial o datos. No es de inteligencia artificial, creo que ahí está, tiene que ver con datos. Es data science, ¿no? Data mining tax, que es similar. El 20% es entender el problema que tratamos.
acceder a los datos y tratarlos, porque no es acceder a los datos, es tratarlos. ¿Tenemos el padrón? Sí. ¿Lo tenemos referenciado? No. ¿Cuánto tiempo tardamos en referenciarlo para que pueda interactuar con todos los temas que he referenciado? Pues tiempo. 36%. Generar modelos, 20%, que es generar modelos es cuando aplicas el Machine Learning y empiezas a entrenarlo, ¿vale? 20%. Es decir, lo que nos están diciendo es que cuando te venden un algoritmo vas a hacer Machine Learning, es el 20% lo que saben hacer ellos. Acceder y preparar los datos van a decir, dame datos, no vais a tener. ¿Qué problema queréis? El 36 y el 20%. 56% al que contratéis os va a decir, decídmelo vosotros. Pero si yo te he contratado para el 100%, ¿por qué me pasa a mí la tarea al 56%? Ha pasado en el live, que considerábamos que teníamos a un agente que se iba a cargar del 100% del Machine Learning y lo que nos da es el 20% y además el 20% cuando le hemos dado nosotros el 56%. Total, que un desastre. Y ahora